Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio, Día del Señor, día domingo. Y no sé si hay alguien que lo esté visitando por primera vez. ¿No? Andrés, ¿ya habías venido antes? Sí. Bien. Hermano Cadena. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. No se olvide que al final del servicio vamos a tener la sesión anual de negocios, la Junta Anual Ordinaria de Negocios de la Iglesia, para que se queden los que son miembros regulares de la Iglesia. Y no vamos a tardar mucho, yo creo, y pues vamos a planear para lo de este año 2026, que ya está corriendo. Y en la tarde pues vamos a ir a Zumpango, a la misión, a predicar allá. De acuerdo al rol que están llevando, pues ahí vamos a estarnos coordinando con las familias que tengan a bien acompañarnos a Zumpango. Y acérquense con el hermano Fer para ese propósito, de si pueden ir a Zumpango en alguno de los carros que cada domingo vaya para allá. ¿Sí? Por ahí un hermano pues puede prestar también su carro para que vayan más familias a acompañarnos a la misión. Cristo viene en Zumpango. Muy bien, pues no quiero dar otros anuncios más. Yo creo que este anuncio de quedarnos al final del servicio, los que ya son miembros, los hermanos que se bautizaron y son mayores de edad, tienen la mayoría de edad, también son miembros. Ahí tenemos una lista que vamos a pasar en la hora de la sesión, y si se cumple con el mínimo de asistencia, que es el 65%, se llevará a cabo la sesión. Si no se cumple el 65%, esperamos una hora para ver si llega algún otro hermano y ver si se cumple el 65%, y si no se cumple, pues se hace una tercera convocatoria en una fecha posterior y se lleva a cabo la reunión con los que lleguen. Ahí ya no habría porcentaje. Pero el porcentaje de la segunda convocatoria, al esperar una hora, se requiere el porcentaje de 50% más 1. Entonces, primero es 65, luego el 50% más 1, si no se cumple el 65, y en la tercera, ahí sí se hace con los que lleguen. Bueno, es así el protocolo, y pues vamos a esperar que se cumpla el 65% a la primera y no tardarnos mucho. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Número 173. Número 173. Puestos de pie, hermanos, vamos a saludarnos después de la primera estrofa. Y número 173. Tratemos. Yeah.
a preparar nuestros corazones, hermanos, para la adoración. El tema
301. Número 301, 301, ahí más para atrás, para adelante, perdón. Número 301, titulado El Mundo Perdido, o mejor conocido como Jesús es la luz del mundo. Cantemos. Mundo perdido en pecado, Señor, Jesús es la luz del mundo, hace las tinieblas tanto dormido, Jesús es la luz del mundo, en la luz no puedes perder, gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Y a las noches se encuentra Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, no quieres perder, al amanecer, Jesús es la luz del mundo. Pero sin Jesús no me muero, Jesús es la luz del mundo. Alabado sin Jesús, Jesús es la luz del mundo. En la luz no puedes tener, gozo perfecto al amanecer, yo sigo fui, hasta puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Soles divinas y el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su pasión caminará, Jesús es la luz del mundo. En la luz no quieres perder, gozo perfecto al amanecer, yo sigo fui, hasta puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Les invito a tomar sus Biblias, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica con la hermana. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Y en esta ocasión vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 9. El verbo hecho carne, como título, Juan 1, versículo 1 al 9. ¿Estamos listos? Vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios por medio de las ofrendas y diezmos. Les invito a los hermanos encargados a pasar, por favor. Adelante, hermanos. Gracias por el trabajo, los cuidados que tienes para nosotros. También te damos gracias por estos diezmos y ofrendas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno más antes de la predicación. Les invito a buscar el himno número 112. Himno número 112, 112. Y la última vez les invito a ponerse de pie si puede, por favor. Vamos a entonar este himno número 112, titulado Cristo es mi dulce Salvador. Cantemos.
Ore, hermano, para que me alcance la voz para predicar todo el mensaje. No ore a la inversa. Ay, Señor, quítale la voz para que ya se calle. No, sino para que lo diga todo completo. 1 hora. No, no es cierto. Bueno, vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios para empezar en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Nos toca hablar enseñar acerca de la parábola del grano de mostaza. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Voy a leer del versículo 31 al 32. Estos 2 versículos. Mateo 13, 31 y 32. Ahorita voy a leer también Marcos sobre la misma parábola. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Marcos 4, 30 al 32. Marcos 4, 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, cual buena tierra, y haz que tu semilla, tu palabra, entre en la profundidad de vida en nuestro corazón para que pueda dar el fruto que tú esperas que demos. Bendícenos, Señor, en esta hora del mensaje, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros valoramos las cosas por su tamaño, por su impacto inmediato o por lo visibles que son. Vivimos en una cultura que celebra lo grande, que celebra lo rápido, lo espectacular. Pero el reino de Dios no opera según los parámetros humanos. Jesús, para explicarnos cómo es el reino de Dios, no usó un ejército, ni un palacio, ni una ciudad poderosa. Usó algo muy sencillo, muy cotidiano y casi insignificante: el grano de una mostaza, el grano de mostaza, la semilla de mostaza. Y con esta parábola el Señor nos enseña una verdad profunda para nuestra vida cristiana, que quiero que pongamos mucha atención en la aplicación de esta parábola para ti y para mí. Dios obra grandes cosas a partir de comienzos pequeños. Analiza bien esa frase. Dios obra grandes cosas a partir de comienzos pequeños. Una filosofía completamente contraria al mundo. ¿Sí? ¿Quién puede pensar que de algo tan pequeño
puede surgir algo grande, algo grandioso. Vamos a ver con algunos ejemplos que le traigo aquí preparados de la Biblia, que Dios obra de esa manera. No obra de acuerdo a la filosofía tuya y mía. Porque cuando queremos hacer algo en la obra de Dios, queremos resultados inmediatos, ¿sí o no? Queremos algo grande, espectacular que suceda, para entonces estar seguros que Dios está obrando. Pero normalmente así no sucede. Sí. Quiero presentarle rápidamente el primer ejemplo. Gedeón. No estoy seguro cuántos de ustedes saben muy bien esa historia de Gedeón y su ejército que fue reducido. Pero la Biblia nos muestra, hermanos, que Dios muchas veces comienza su obra de una manera que parece insignificante a los ojos del mundo, a los ojos humanos. Pensemos en Gedeón, cuando Dios lo llamó, él mismo se describió así. Y no pierdan ahí el pasaje acerca de la parábola en Mateo o en Marcos. Pero vamos a Jueces capítulo 6, versículo 15 rápidamente. Jueces 6:15. Jueces 6:15. Dice, entonces le respondió, Gedeón le respondió a Dios cuando Dios le estaba llamando a hacer su obra. Jueces 6:15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón pensó que Dios no podía hacer nada o muy poco a través de su vida. ¿Por qué? Porque pertenecía a las familias más humildes de las tribus de Israel, y él era el menor de la casa. Quiere decir que tenía otros hermanos mayores. ¿Por qué a él, el menor? ¿No son más importantes los hermanos más mayores? Y ustedes saben que Dios lo mandó para liberar a Israel. Y cuando aceptó Gedeón el llamado de Dios, le dijo, está bien, aunque soy pobre, aunque soy el menor de mi casa, pues yo no sé qué puedas hacer con mi vida, cómo me puedas usar, pero pues yo te voy a obedecer y voy a hacer lo que me estás mandando. Y se puso a juntar el ejército. 32,000 hombres juntó. Seguramente pensó Gedeón, con esto sí lo hago. Con esta cantidad de soldados nos va a ir muy bien. La vamos a hacer. Pero a Dios, hermano, le encanta de lo pequeño hacer grandes cosas. Y dijo, ¿sabes qué? 32,000 hombres es mucho. Ya los pasó por una primera prueba. Inmediatamente bajó de 32,000 a 10,000. 22,000 se fueron a sus casas. Tal vez Gedeón le pensó y dijo, pero 10,000. Yo creo que sí todavía la hacemos. Es buena cantidad, 10,000 para un ejército. Y Dios le dijo, no, otra prueba más. Y nada más le quedaron 300 hombres. 300 hombres, ¿qué era? No era nada. Humanamente hablando, la derrota estaba segura. Si se enfrentaba con esos 300 hombres. Estaba destinado al fracaso. Viéndolo desde la perspectiva humana, el fracaso le esperaba a Gedeón. Iban a ser exterminados. Pero para Dios, hermanos, era el escenario perfecto.
para mostrar su poder. Sí. Y sabemos que el resto de la historia pues habla de que Gedeón obtuvo la victoria con los 300 hombres. Así que el mensaje fue muy claro. La victoria no dependía del tamaño del ejército, sino del poder de Dios. Y usted y yo hemos estudiado otras historias de Israel en la Biblia y vemos que Dios peleaba a favor de ellos. Y no eran ellos los que ganaban las peleas, las batallas, las guerras. Era Dios. Porque cuando Israel se ponía rebelde y le daba la espalda a Dios y enfrentaba guerras, ¿qué pasaba? Los hacían correr. Fácil. Pero cuando Israel estaba bien con Dios, no importaba el número de soldados que tenían, eso no importaba. Y no tenían que poner ellos su mirada en la cantidad de hombres, porque eso hablaba de que Israel quería depender de ellos mismos y no querían depender de Dios. Y el mensaje fue muy claro para Israel: no te fijes en los hombres, en los ejércitos que tienes, porque aunque no pelee nadie, yo les puedo dar aún así la victoria. Aunque no tengan ni un solo hombre en las filas del ejército, yo les puedo dar la victoria. De la misma manera, cuando Jesús habla del reino de Dios, no lo compara con algo grande o impresionante, sino con un pequeño grano de mostaza. Porque el reino de Dios comienza pequeño, pero crece en el poder de Dios. Pensemos en otro ejemplo, que esto lo ilustra perfectamente lo que Cristo dice en esta parábola. Pensemos en dos personajes en la Biblia más: Saúl y David. ¿Sí? Saúl, ¿quién era Saúl? Un hombre que de los hombros para arriba superaba a todos los israelitas, a todos los de su pueblo. No había hombre más impresionante con su estatura, con su personalidad. Y dijeron, cuando Dios les dio la oportunidad de que escogieran rey, dijeron, este va a ser buen rey. Bien parecido, fuerte, bueno para la guerra, estudiado, preparado, impresionante físico. Todo Israel se fue con el físico, con la impresión, la apariencia. Este es el rey que esperábamos. Va a ser grande. Pues sí era grande en estatura, pero como rey no sirvió para nada. Fue insignificante. Alguien alto, grande, personalidad impresionante, terminó siendo insignificante para Dios, desechado por Dios. Mas sin embargo, pensemos en David. Cuando Dios le dio la encomienda a Samuel de que fuera a buscar rey, que sustituyera a Saúl, fue a la familia de David. Y el papá convocó a los que él les veía más futuro, ¿no? Como reyes. Y David, no, tú quédate allá. Mira, mientras vienen tus hermanos acá a que los examinen, tú quédate allá cuidando las ovejas. Porque tú estás bien chaparro y una armadura ni la puedes. ¿Sí? Lo único que manejas piedras y palos. ¿Qué rey vas a ser tú? Allá te quedas encargado de las ovejas mientras acá vienen tus hermanos para ver cuál es el escogido, ¿no? Y llega Samuel y dice, no, pues no es ninguno. Pues, si no son estos, pues no sé quién. ¿No tienes más hijos? Ah, sí, está uno por allá, pero no creo que sea ese. A ver, tráelo, llámalo. Y nadie se movió de ahí hasta que llegó David. Y él era el indicado de parte de Dios. Pero ¿cómo tan pequeño, tan frágil, ni siquiera es un guerrero militar, ¿no?
Y de ese pequeño hombre, muchachito, Dios hizo el más grande rey que Israel ha tenido hasta la fecha, ¿no? Y de ahí vino el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? De lo pequeño le encanta hacer algo grande. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado por todos. Y que nadie le robe el crédito a Dios. Y que nadie se atreva a pensar que gracias a mí, gracias a mi inteligencia, gracias a mi estatura, gracias a mi sabiduría, gracias a mis dones, mis talentos, se pudo hacer esta obra magnífica. No. Normalmente Dios, de lo insignificante, de lo pequeño, de ahí Dios levanta cosas grandes, para que a nadie le quede la duda que fue la mano de Dios la que ayudó, la que obró. Así que si usted tiene un concepto de sí mismo, de que qué bárbaro, qué dones tengo, qué talentos, qué inteligencia, y usted piensa que así, en esas condiciones que usted tiene, Dios puede hacer de usted algo grande, pues está muy equivocado. Porque Dios no hace de lo grande algo grande. Dios hace de lo pequeño algo grande. Así que esa humildad de la que aprendimos en la escuela dominical con Juan el Bautista, de un hombre insignificante que se la pasaba en el desierto, viviendo ahí en chozas, comiendo langostas, miel silvestre, que vestía que parecía pordiosero, parecía vagabundo, parecía como Dios va a hacer algo de eso, algo grande. ¿Y qué dijo Cristo al final? Que nadie se ha levantado de los que nacen de mujer, alguien tan grande como Juan el Bautista. Alguien insignificante ante los ojos del mundo llegó a ser el más grande de todos los hombres nacidos de mujer, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esta parábola que el Señor Jesucristo compartió es para que tomemos ánimo tú y yo hoy en día. Porque la obra de Dios a veces la tomamos como algo tan pequeño, tan insignificante, que Dios no está haciendo nada, que no crece la iglesia, que mejor tiramos la toalla y que mejor declinamos porque pensamos que Dios no puede estar obrando nada, no hay resultados. Sí, muchas veces no hay resultados como tú y yo los esperamos. Pero de que se está obrando, de que Dios está obrando y está procesando su obra, lo está haciendo. Y como hemos visto en las parábolas anteriores, muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo. Pero el hecho de que no veamos lo que Dios está haciendo no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Somos nosotros los desesperados. Somos nosotros los que queremos forzar los procesos para que se den los frutos, los resultados que queremos ver. Y no tanto los que Dios quiere dar. Y es un problema, es una trampa en la que no debemos caer. Y esa parábola nos dice, mira, de lo pequeño, si tú ves eso que es pequeño, pues qué bueno, porque de ahí Dios va a hacer algo grande. ¿Cómo empiezan las iglesias? Nuevamente, pues yo nada más he visto aquí en México cómo empiezan y crecen las iglesias. Empiezan con 2, 3 personas en la casa, en la sala de una familia. ¿Cómo es que puede hacer Dios de ahí algo tan pequeño, algo grande? Pues así es como Dios obra. ¿Sí? Así es como Dios obra. Pero muchas veces muchos evangelistas, misioneros quieren empezar iglesias
con cientos de personas ya desde la primera noche, desde la primera reunión como iglesia. Yo dudo, hay forma de dudar de que Dios esté en eso, realmente. Este es el principio del reino de Dios. Dios comienza con lo grande, Él engrandece lo pequeño que se rinde a Él. Saúl representa la apariencia sin profundidad espiritual. David representa la fe pequeña pero genuina. El reino de Dios no se establece por impresionar, sino por obedecer. Dice, vaya conmigo a Salmos 78, Salmos 78, Salmos 78, versículos 70 y 72. Salmos 78, versículos 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Punto número 1. El reino de Dios comienza de manera pequeña. El primer punto que debemos de aprender sobre esto. El reino de Dios comienza de manera pequeña. Jesús comienza señalando que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas conocidas en aquel entonces por sus oyentes. No está haciendo una declaración científica, sino una ilustración cotidiana. Así comenzó el reino de Dios. ¿Sí? ¿Con qué comenzó el reino de Dios, hermanos, de este mundo? Con un bebé en un pesebre. No en un palacio, en un pesebre. Con 12 discípulos comunes. Discípulos que entre ellos había un traidor. Entre ellos había uno que lo negó 3 veces. Entre ellos había un publicano que le robaba dinero a su misma gente. Ladrón. De eso, ¿cómo es que Dios puede hacer algo tan grande? Es que así Dios trabaja. Con predicaciones en aldeas pequeñas, donde anduvo el Señor Jesucristo, con una cruz que parecía más que victoria, una derrota. ¿Sí? Veamos Nehemías 4, rápidamente otro ejemplo, Nehemías 4. Después de Esdras, Nehemías 4, versículo del 2 al 4. Nehemías fue con un puñado de israelitas a querer, reconstruir la ciudad que había sido destruida. Nehemías 4, versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Así de débiles son estos judíos. Pues sí, eran muy débiles judíos, pero lograron la edificación y lograron ganar muchas guerras, y todo lo que lograron en su debilidad es porque Dios los ayudaba. ¿Sí? Dios necesitaba un pueblo exclusivo para él, débil, así de lo más menospreciado, para que la gente, los otros reinos, los otros pueblos pudieran ellos pensar, ¿cómo es que a través de esta gente tan débil, tan incapacitada,
Dios puede hacer grandes cosas. O sea, el Dios que ellos tienen ha de ser alguien fuera de lo común. El Dios que estos judíos tienen ha de ser alguien tan poderoso que realmente no tiene comparación con los dioses que nosotros tenemos. Y era de tenerle miedo a Israel. No porque ellos eran muy fuertes, sino más bien porque Dios era fuerte. Ellos débiles, Dios fuerte. De tal manera que nadie atribuía crédito alguno a esos débiles judíos. Todo el crédito se lo daban al Dios de los judíos, a Jehová. Sí. Así también Dios se complace en trabajar contigo y conmigo, en usarnos. Pero para que Dios nos pueda usar, tú y yo necesitamos ser pequeños, como un grano de mostaza. Contrario a lo que dice este mundo, no es que tú piensas que tú eres la divina garza, no. Piensa que tú eres grande, que tú eres grandioso, maravilloso. Piensa, alábate a ti mismo. Es lo que el mundo dice, es lo que Satanás les dice, que la gente piense de sí mismos. Porque lo que Dios dice es todo lo contrario. Muchos creyentes se desaniman porque su fe les parece pequeña, su servicio parece insignificante, sus esfuerzos parecen no dar fruto. Pero Jesús nos enseña que Dios no desprecia los comienzos pequeños. Dije, punto número 1, el reino de Dios comienza de manera pequeña. Punto número 2, el reino de Dios crece por obra de Dios. Jesús dice en su parábola, cuando ha crecido esa semilla, pequeñísima, pero ha crecido, ¿sí? El énfasis no está en la semilla, sino en el proceso de crecimiento. El grano de mostaza no se esfuerza, el grano de mostaza no se afana, simplemente crece conforme al diseño que Dios le ha dado. Como vimos este versículo la semana pasada, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. Solamente, hermano, tenemos que asegurar que tú y yo seamos como un grano de mostaza. Y el crecimiento lo da Dios. Nuestro deber es sembrar con fidelidad. Dios es quien produce el crecimiento. La madurez cristiana es un proceso, no es un evento. No todo crecimiento es inmediato, pero todo crecimiento verdadero es seguro cuando Dios está obrando. Recordemos a José, vendido como esclavo, pasó años en el anonimato y en la prueba, pero Dios estaba obrando silenciosamente hasta llevarlo al propósito final. Dije, número 1, el reino de Dios comienza de manera pequeña. Número 2, el reino de Dios crece por obra de Dios. Y para terminar, número 3, el reino de Dios produce impacto visible y produce bendición. Jesús dice algo muy interesante en esta parábola, que la planta llega a ser tan grande que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Si ahorita no vaya al internet, no vaya a buscar nada. Pero si usted no conoce lo que es un grano de mostaza, luego al rato búsquelo en internet. ¿Qué tamaño tiene el grano de mostaza? Pero también busque en internet. Cuando esa planta crece, se hace un árbol, ¿sí? Frondoso de algo tan pequeño. Y dicen que a las aves les encanta ir a los árboles de mostaza a hacer ahí sus nidos, a refugiarse ahí, porque las ramas son tan frondosas que ahí van a buscar refugio
las aves. Y esto habla, hermano, de comparándolo con nuestra vida como un árbol de mostaza, habla de que tú y yo somos su influencia en este mundo. Tú y yo podemos ser un refugio. Tú y yo podemos ser bendición para otras personas. Así como las aves vienen a refugiarse en las ramas de ese árbol, también personas inconversas vienen a esos cristianos crecidos, frondosos, maduros en la fe, a buscar refugio espiritual para sus almas. El reino de Dios no se queda en lo privado, termina impactando a otros. Como dijo el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Una vida que crece en el reino de Dios, bendice a su familia, influye en su trabajo, da testimonio a su comunidad, refleja la luz de Cristo a otros. La madurez cristiana no es solo conocimiento, es impacto espiritual. Recordemos la iglesia primitiva. La iglesia, ¿cómo comenzó después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo? Comenzó con 120 personas. Así comenzó la iglesia primitiva, la primera iglesia en la faz de esta tierra, con 120 personas. Y se ha expandido hasta la fecha, esa iglesia, hasta lo último de la tierra. Cuando, recordemos, hermano, cuando recién tú y yo nos convertimos, ¿verdad que muchos nos menospreciaron? Fuimos tomados en poco, porque ahora nos hicimos aleluyas, como dicen por ahí, hermanitos de la religión. Menospreciados, tomados en poco, porque nos convertimos a Cristo. Pero después de un tiempo, cuando esa gente vio nuestro crecimiento y cómo vino a beneficiar esa fe a nuestra vida, a nuestra propia familia, cual árboles frondosos, grandes, impresionantes, esas mismas personas que nos criticaron y nos menospreciaron, ¿qué han hecho después? Han venido a buscar refugio en nuestra fe. Háblame de tu Dios. Háblame de la Biblia. Ora por mi hijo que está en el hospital. Vienen cual aves a buscar refugio en nuestra fe. Quiero terminar con esta última ilustración. Recordemos el niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sí? Y vale la pena irlo a leer brevemente. Juan capítulo 6, versículo 8 al 13. Juan capítulo 6, versículo 8 al 13. Juan 6, 8 al 13. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí están 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto? Para más de 5,000 personas. No es nada. Es insignificante. Es muy pequeño, muy poco. Pues de eso el Señor Jesucristo hizo abundancia. Y hasta sobraron 12 cestas de pan.
¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios trabaja? De lo poco, Él quiere hacer lo grande, lo mucho. Y esperamos que usted y yo seamos ese grano de mostaza, para que de eso pequeño que somos tú y yo, Dios haga algo grande para su honra y su gloria. Termino recordando otra vez a Saúl y a David. Saúl tuvo tamaño, posición, apariencia, pero perdió el reino. David tuvo un comienzo pequeño, una fe sencilla, un corazón rendido, y Dios lo levantó como el más grande rey de Israel. Así es el reino de Dios. Así nos compara el Señor Jesucristo al reino de Dios con esta parábola. No es cuestión de cómo empezamos, sino en manos de quién estamos. ¿Sí? En manos de quien estamos es lo que manda todo. Como dijo Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, vete hasta abajo, hasta el piso, y de ahí Dios te va a llevar a lo más alto, a la exaltación. Conclusión. Hermanos, esta parábola nos recuerda 3 verdades clave. 1, no menospreciemos, ¿sí? No menospreciemos los comienzos pequeños. Confiemos en que Dios está obrando aunque no lo veamos. Vivamos para que nuestra vida bendiga a otros. El reino de Dios está creciendo y Dios quiere hacerlo crecer también en nosotros. Como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez hoy tu fe te parece pequeña. Tal vez tu servicio que haces a Dios te parece insignificante. Tal vez no ves resultados. Pero Jesús te dice hoy, permanece fiel. Yo me encargo del crecimiento. Oremos. Oremos, hermanos, ojos cerrados, me viendo. Oremos para que Dios haga de nuestra vida un instrumento del reino que crece para su gloria. Señor, gracias porque tu reino no depende de nuestra fuerza, sino depende de tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo pequeño, a confiar en tu obra y a crecer hacia la madurez cristiana. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y terminar con una palabra de oración. Y en unos 5 o 6 minutos, máximo 10 minutos, no pasando de ahí, vamos a empezar aquí nuestra reunión anual. ¿Sí? Y pues los que no son miembros, pues pueden permanecer allá afuera platicando, no hay ningún problema. No queremos prolongar mucho esto. Es algo ligero, algo que fluya. Oremos. Bendito Señor, rogamos que nos despidas con tu bendición y que bendigas la reunión a continuación. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense. Gracias.